Bueno, primero para hablar de la presión vamos a hablar sobre su definición. La definición de la presión es que la magnitud es una magnitud que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área. Cuando la fuerza que se aplica es normal y uniformemente distribuida sobre una superficie, la magnitud de presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre la fuerza correspondiente. Ahí se puede apreciar la fórmula de la presión, que es la fuerza sobre el área, y dos objetos, uno que está echado y uno que está parado. Si bien son el mismo peso con la misma masa que tiene cada bloque, hay mayor presión en el bloque que está echado que el bloque que está parado. Pasando a lo que es la presión de un líquido, tomemos un ejemplo cotidiano. Cuando nosotros vamos a la piscina y empezamos a bucear y vamos yendo cada vez más al fondo de la piscina, nos cuesta un poco más llegar hasta la parte inferior de la piscina, ¿no? Y esto se debe a que hay una presión que estás sintiendo y es el peso del agua que está arriba de ti. Conforme nadas más profundo, hay más agua sobre ti y esto provoca que haya más presión. La presión de un líquido que un líquido ejerce depende de la profundidad también. La presión de un líquido también depende de la densidad del líquido y si tú te sumergieras en un líquido más denso que el agua, la presión sería mayor. Por lo tanto, la presión de un líquido se calcula con la densidad del peso multiplicado por la profundidad. Por último, la flotabilidad. Esto se debe a que cuando un objeto está sumergido, el agua ejerce sobre ella una fuerza hacia arriba que está exactamente en la dirección opuesta de la atracción de la gravedad. A esta fuerza la llamamos la fuerza de flotabilidad y es una consecuencia del aumento de la presión con la profundidad. El principio de Arquímedes es la relación entre la fuerza de flotabilidad y el líquido desplazado. Fue descubierta por Arquímedes, quien enuncia lo siguiente: un cuerpo sumergido sufre un empuje hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que desplaza. Este enunciado es válido para líquidos y gases, ya que ambos son fluidos. Por ejemplo, si un cuerpo sumergido desplaza 1 kilogramo de fluido, la fuerza de flotabilidad que actúa sobre él es igual al peso de 1 kilogramo. Si sumergimos un recipiente sellado de 1 litro a media altura en el agua, desplazará medio litro de agua y tendrá un empuje hacia arriba igual al peso de medio litro de agua, independientemente de lo que haya en el recipiente. Si lo sumergimos por completo, la fuerza hacia arriba será igual al peso de 1 litro de agua. A menos que el recipiente se comprima, la fuerza de flotabilidad será igual al peso de 1 kilogramo de agua a cualquier profundidad, mientras éste esté totalmente sumergido. Esto se debe a que a cualquier profundidad el recipiente no se puede desplazar un volumen mayor de agua que su propio volumen, y el peso del agua desplazada es igual a la fuerza de flotabilidad. Bueno, ahora resolveremos esta pregunta. ¿Qué hace que un objeto flote o se hunda? Que un cuerpo flote o se hunda depende de los valores relativos de peso y empuje, dado tanto que uno como otro depende de las densidades respectivas del cuerpo y fluido. Si el objeto es más denso que el fluido, se hundirá, y si es menos denso, flotará. A continuación explicaré 3 reglas sencillas que explican por qué un objeto se hunde o flote con estas 3 imágenes. La primera imagen podemos dar a explicar que si un objeto es más denso que el fluido en el que se inmerge, este se hundirá. En la siguiente imagen podemos explicar que si un objeto es menos denso que el fluido en el que se inmerge, este flotará. Y en la tercera es si la densidad de un objeto es igual que la densidad del fluido en el que se inmerge, este ni se hundirá ni flotará. La flotación. A continuación les explicaré qué es la flotación con un ejemplo y les explicaré por qué un bloque de hierro se hunde, mientras que la misma cantidad de hierro con la forma de una cubeta flota. Piensa en un bloque de 1 tonelada de hierro sólido. Como el hierro tiene una densidad casi 8 veces mayor que la del agua, así cuando se sumerge solo desplaza 1/8 de la tonelada del agua, que no es suficiente para mantenerlo a flote. Supón que ese mismo bloque de hierro cambia de forma a la de una cubeta. Sigue pesando igual 1 tonelada, pero cuando lo pones en el agua, desplaza un volumen mayor de agua que cuando era un bloque. Cuando más se sumerge la cubeta de hierro, esta desplazará más agua.
y la fuerza de flotabilidad que actúa sobre ella es mayor. Cuando la fuerza de flotabilidad es igual a 1 tonelada, ya no se hundirá más. Esto nos da a entender que cuando una lancha desplaza un peso de agua igual a su propio peso, ésta flotará. A esto se le llama a veces el principio de flotación. El principio de Pascal nos menciona que un cambio de presión en una parte del fluido, este se va a transmitir de forma íntegra a las demás partes. Si esta la representamos en un ejemplo de la vida real, podremos decir que si la presión del agua potable aumenta en 10 unidades en la estación de bombeo, todos los tubos que están conectados a ese sistema también va a aumentar en 10 unidades la presión. Otro de los ejemplos en donde se puede aplicar el principio de Pascal es en la prensa hidráulica. Esta prensa consiste principalmente en 2 cilindros de diferente sección que están comunicados entre sí y cuyo interior está completamente lleno de un líquido. Este puede ser agua o aceite. Estos están con 2 émbolos de secciones diferentes que se ajustan respectivamente en cada uno de los 2 cilindros, de modo que estos estén en contacto con el líquido. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando sobre el émbolo de menor sección, que en el ejemplo lo llamaremos la sección A1, se ejerza una fuerza F1, esto dará una presión, vamos a decirle P1. Y si este se origina en el líquido en contacto con el que se transmite íntegramente y de forma casi instantánea a todo el resto del líquido, esto por el principio de Pascal nos va a decir que la presión será exactamente igual a la presión P2. ¿Esto qué quiere decir? Que en la sección A2, como menciona el ejemplo, ambas presiones serán iguales. Tensión superficial. Es la tendencia de la superficie de un líquido a contraerse y comportarse como una membrana elástica estirada. Es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. También depende de la naturaleza del líquido, del medio en donde se encuentre y de la temperatura. En propiedades tenemos que la tensión superficial será mayor a 0 cuando existe un número mayor de moléculas en la superficie. También cuando sea mayor la fuerza de cohesión, mayor será la tensión superficial. Y por último, el valor de la tensión superficial disminuye con la temperatura. En esta imagen, A está en el interior del líquido, B se encuentra en las proximidades de la superficie y C en la superficie. Consideraremos que la molécula de color rojo que se encuentra en un líquido en equilibrio, alejada de la superficie, tal como se observa en la A. Esta presenta simetría, por lo tanto la resultante de todas las fuerzas procedentes de la molécula azul serán nulas. En cambio, en la B, por existir menos moléculas arriba que abajo, la molécula en cuestión estará sometida a una fuerza resultante dirigida hacia el interior del líquido. Si la molécula se encuentra en C, la resultante de la fuerza de interacción es mayor que en el caso B. Por lo tanto, la fuerza de interacción hace que las moléculas situadas en las proximidades de la superficie experimenten una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. Otros ejemplos son, como podemos ver en la imagen, cuando algunos insectos caminan encima del agua. Esto se debe a la tensión superficial del agua en un tanque. También se puede observar la tensión superficial cuando flota una aguja o un clip ligero sobre el agua. Capilaridad es la capacidad de un fluido de tanto bajar como subir a través de un tubo capilar. Esta capacidad depende también de la tensión superficial del líquido, que a su vez se relaciona con la cohesión molecular del fluido. Tenemos dos fuerzas: fuerza de adhesión, que corresponde a la fuerza o atracción intermolecular entre las moléculas distintas, y la fuerza de cohesión, que corresponde a la fuerza o atracción intermolecular entre las moléculas semejantes.
En esta imagen se observa el ascenso del agua por un capilar debido a la tensión superficial que actúa a lo largo de las líneas de contacto entre el agua y la pared del capilar. Ejemplo 1. El agua y el mercurio. En la imagen se aprecia que el agua sí asciende por las paredes del tubo, lo cual significa que presenta mayores fuerzas de adhesión, mientras que con el mercurio ocurre todo lo contrario, debido a que sus fuerzas de cohesión de enlace metálico le impiden mojar el vidrio. Por esa razón el agua forma un cóncavo y el mercurio un convexo. Asimismo, cabe resaltar que mientras menor sea el radio del tubo, mayor será la altura o distancia recorrida. Segundo ejemplo, capilaridad en plantas. Es esencial para el crecimiento de las plantas. Las paredes del tejido conductor encargado de esto es el xilema. Son propicias para un correcto adhesión por parte del agua, que igualmente, gracias a su cohesión molecular, se transporta desde la base hacia los extremos de una planta de forma natural. Tercer ejemplo, capilaridad en la toalla de papel. Las toallas de papel absorben el líquido a través de la acción capilar. Esto permite que el líquido se transfiera de una superficie a la toalla. Hola, buenas. Para el siguiente experimento, lo que será aumentar la densidad del agua al ser afectada por un soluto. En este caso necesitaremos 3 vasos con agua, 3 huevos y el soluto, que en este caso es cloruro de sodio, conocido como sal comúnmente. Y para la prueba primero necesitaremos los huevos en los vasos con agua. Y como se ve, en este caso la densidad del huevo es mucho mayor que el agua, por lo tanto este se queda abajo y no flota en ningún momento. Pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, en el segundo caso le agregamos sal? 2 cucharadas de sal. Esperemos un rato a que pueda ser un poco más notorio. Bueno, pero como se puede dar cuenta, el huevo está flotando más o menos a la mitad, debido a que la fuerza, el peso y la fuerza de empuje que ejerce el agua se nivela con la densidad alterada por la sal. Y para el siguiente caso le agregaremos el doble de cucharadas que agregamos ahí. Y como se puede dar cuenta, aquí ya es más notorio y como se ve, el huevo está flotando. Y en el último caso, el huevo está mucho mayor flotando, ya que se agregó más agua. Y como se ve, lo que se puede concluir del experimento es que a una mayor cantidad de sal que le agregamos al agua, esta aumenta su densidad y entonces sobrepasa la densidad del huevo, lo que hace que el huevo flote. Como en este caso no le agregamos mucha sal, entonces el huevo se queda suspendido más o menos en el centro. Pero en este caso le agregamos mucha sal y el huevo ya está casi flotando, está acá arriba. Entonces, eso sería todo el experimento. Gracias.